Me llamo Rosa y tengo 56 años. Si estás viendo esta historia, quizás entiendas lo que se siente cuando la persona que más amas en el mundo te mira como si no fueras nada. Quizás sepas lo que es darlo todo, tu tiempo, tu dinero, tus sueños, tu propia alma, solo para ser tratada como una carga. Nunca pensé que estaría contando esta historia. Durante meses, me convencí de que era solo una fase, que mi hijo Julian recordaría quién lo crió, quién lo sacrificó todo para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Pero me equivoqué, terriblemente equivocada. Todo empezó un martes por la tarde de marzo. Lo recuerdo porque los cerezos estaban en flor fuera de la ventana de mi cocina, la misma ventana donde solía sostener a Julian cuando era bebé, señalando las flores y enseñándole los colores. «Rosa», decía yo, y él se reía y estiraba sus pequeños dedos hacia el cristal. Estaba preparando su comida favorita, pollo asado con romero, como me enseñó mi madre, como lo había hecho cada domingo durante 30 años. La casa olía a hogar, a amor, a todos los recuerdos que habíamos construido juntos entre estas paredes. Había puesto la mesa para dos, con la vajilla buena que solía guardar para las fiestas, porque quería que esta cena fuera especial. Verás, tenía algo importante que contarle. Después de 26 años de estar sola, criándolo yo sola desde que su padre murió, por fin había decidido volver a tener citas. Había un hombre amable llamado Javier de mi parroquia, un viudo que entendía la pérdida, que me hacía reír de una manera que no lo había hecho en décadas. Estaba nerviosa, pero emocionada de compartir esta noticia con Julian, esperando que se alegrara de que su madre pudiera encontrar compañía de nuevo. Cuando Julian entró por la puerta principal, no me abrazó como solía hacerlo. Apenas me miró. A sus 30 años, mi hijo se había convertido en un extraño. Alto, apuesto, exitoso en su trabajo en finanzas, pero frío de una manera que me rompía el corazón cada vez que lo veía. «Mamá, más te vale que sea importante», dijo, sin siquiera quitarse su costoso abrigo. «Tengo planes de cena con Elena». Elena era su novia de hacía 3 meses, una mujer que solo había conocido una vez, que me miraba como si fuera la parienta incómoda que nadie quiere en una boda. «Hice tu favorito», dije suavemente, señalando la cocina, «y quería hablar contigo de algo importante». Suspiró, un suspiro real, como si pasar tiempo con su madre fuera el mayor fastidio imaginable. «Bien, pero sé rápida. Si te suscribes a nuestro canal, nos estás ayudando a alcanzar los 1000 suscriptores, y eso significa el mundo para nosotras. Por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que nuestras historias llegan a gente de todas partes». Nos sentamos en la mesa del comedor, donde le había ayudado con los deberes, donde habíamos celebrado su graduación, donde lo abracé cuando lloró tras el funeral de su padre. Pero ahora, mirando al otro lado de esa misma mesa, sentía que cenaba con un extraño que simplemente compartía mi ADN. «Julian», comencé con cautela, mis manos temblando ligeramente mientras le servía el pollo que había pasado horas preparando. «Quería que supieras que he estado pensando en empezar a tener citas de nuevo». El silencio que siguió se sintió como un peso físico presionando mi pecho. Julian dejó de masticar, bajó el tenedor y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No ira, no sorpresa, sino asco. Asco puro, sin adulterar. «¿Lo dices en serio?», dijo finalmente, con voz plana y cruel. «Tienes 56 años, mamá. ¿De verdad crees que alguien quiere salir contigo?». Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí que el calor me subía a las mejillas. Sentí que mi corazón se aceleraba como cuando tenía ataques de ansiedad después de que su padre murió. Pero esto era peor que el dolor. Esto era humillación infligida por la persona que más amaba en el mundo. «Julian, por favor». «No, mamá. Esto es vergonzoso. ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar a ir a bares? ¿Citas por internet? ¿Tienes idea de lo patético que se ve eso? Tienes edad de abuela. Compórtate como tal». Ni siquiera era abuela. Él se había encargado de eso, siempre posponiendo las relaciones serias, siempre encontrando excusas cuando le preguntaba con suavidad sobre sus planes de futuro. Pero en ese momento, sus palabras me hicieron sentir anciana, usada,
Inútil. Solo pensé que te alegraría que encontrara a alguien amable. ¿Amable? Julian se rió, pero no había humor en ello. Mamá, no tienes nada que ofrecer a nadie. Trabajas en un supermercado. Vives en esta casa vieja. Conduces un coche que tiene 15 años. ¿Qué podrías dar a una relación excepto equipaje y facturas? Cada palabra era un cuchillo que daba en el blanco con precisión quirúrgica. Este era mi hijo. El bebé que cuidé en la fiebre. El niño al que enseñé álgebra. El adolescente que llevé a entrenar al fútbol incluso cuando trabajaba en 2 turnos y apenas llegaba para la gasolina. Este era el joven al que envié a la universidad vendiendo mi anillo de compromiso, las joyas de mi abuela, todo lo de valor que poseía. Yo te crié, susurré, e inmediatamente odié lo pequeña que sonaba mi voz. Trabajé en 2 sitios para pagarte los estudios. Renuncié a tener citas durante 26 años porque quería centrarme en ser tu madre. Y mira cómo salió eso, dijo, señalando con desprecio nuestra modesta casa. Renunciaste a tener citas y... ¿Qué lograste exactamente? Sigues siendo pobre. Sigues trabajando en un comercio. Sigues viviendo en la misma casa que te dejó papá. Tanto sacrificio, ¿y para qué? Lo miré a través de la mesa. A este hombre que había moldeado con mis propias manos. Mi propio amor, mis propias noches sin dormir, y mis oraciones preocupadas. ¿Cuándo se había vuelto tan frío? ¿Cuándo se había convertido mi amor en algo de lo que avergonzarse en lugar de algo que atesorar? Me sacrifiqué porque te amaba, dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. Todo lo que hice, lo hice porque eras mi mundo. Julian se levantó de golpe, empujando su silla tan fuerte que raspó el suelo de madera que yo misma había restaurado el verano pasado. Bueno, quizás ese fue tu error, mamá. Quizás deberías haber tenido una vida en lugar de convertirme en tu única razón de ser. No es sano y, francamente, no es justo descargarme esa responsabilidad ahora. Caminó hacia la puerta, dejando su cena a medio comer sobre la mesa, dejándome sentada sola con mi anuncio sobre Javier colgando tácito en el aire entre nosotros. Quise llamarlo, pedirle que se quedara, que termináramos nuestra conversación, que recordara al hombre que yo lo había educado para ser, pero algo en su postura, en el porte de sus hombros, me dijo que preguntar solo le daría otra oportunidad para herirme. Julian, espera. Se dio la vuelta, y por un momento pensé ver un destello del niño que solía decirme que yo era la mejor madre del mundo, pero desapareció tan rápido que debí haberlo imaginado. Mamá, necesito que entiendas algo, dijo, su voz adoptando el tono paciente que usa la gente cuando explica cosas obvias a los niños. Ahora estoy construyendo una vida real, con oportunidades reales. No puedo tenerte aferrándote a mí como si todavía tuviera 10 años. Necesitas averiguar cómo ser feliz por tu cuenta. Y con eso, se fue, llevándose la última de mis ilusiones sobre la gratitud que pensé haberme ganado a través de décadas de sacrificio. Me senté sola en esa mesa durante 3 horas, mirando la comida que había preparado con tanta esperanza, viendo cómo se enfriaba mientras las lágrimas caían sobre la vajilla de ceremonia que había usado para hacer especial nuestra cena. Afuera, los cerezos seguían floreciendo, indiferentes al hecho de que mi mundo acababa de resquebrajarse de maneras que no estaba segura de que pudieran repararse alguna vez. Esa cena fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, seguí diciéndome que Julian estaba pasando por una fase difícil, que el estrés del trabajo lo estaba volviendo irritable, que mi hijo amoroso volvería. Puse excusas por él, como hacen las madres cuando no soportan admitir que el hijo que criaron se ha convertido en alguien que no reconocen. Empecé con cosas pequeñas, tratando de reconstruir el puente entre nosotros. Le enviaba mensajes, lo llamaba, trataba de mostrar interés en su vida, pero cada interacción se sentía forzada, como si estuviera marcando una obligación en una lista de tareas pendientes en lugar de hablar con su madre. Julian, estaba pensando en ti, decía cuando por fin me devolvía las llamadas. Mamá, estoy ocupado. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No. ¿Cómo estás? No. También te extrañé. Solo la suposición de que estaba llamando porque quería algo de él.
Comencé a notar cosas a las que antes había estado ciega. En las reuniones familiares, Julian se colocaba al otro lado de la sala. Si los parientes preguntaban por su trabajo, se mostraba animado y encantador. Pero si alguien mencionaba algo que yo había hecho, un ascenso en el trabajo, un pastel que horneé para la parroquia, su rostro se quedaba en blanco y cambiaba rápidamente de tema. Mi hermana María lo notó antes de que yo estuviera lista para admitirlo. Durante la fiesta de graduación de su hija, me apartó. «Rosa, ¿qué pasa con Julian?», preguntó en voz baja. Le presentó Elena a todo el mundo. Les contó todo sobre ella. Pero cuando la gente preguntó por ti, dijo que trabajas en un comercio y cambió de tema. La gente ni siquiera se daría cuenta de que eres su madre. La observación me golpeó como un impacto físico. Mi propio hijo se avergonzaba de mí. Quizás simplemente no le gusta hablar de la familia, dije débilmente. María me tocó el brazo. Rosa, trabajaste en 2 sitios para pagarle la universidad. Vendiste tu anillo de boda por sus libros de texto. Cualquier hijo que valga la pena estaría orgulloso de llamarte madre. Esa noche, me acosté mirando el techo, reviviendo cada interacción que había tenido con Julian durante los últimos 6 meses. ¿Cómo me había perdido las señales? ¿Cuándo se había convertido su distancia en rechazo activo? ¿Cuándo se había convertido mi amor en algo que él encontraba gravoso en lugar de precioso? El punto de ruptura llegó 3 semanas después, el Día de la Madre. Había pasado la mañana en la iglesia, escuchando al padre Ricardo dar una homilía sobre honrar a nuestros padres, sobre la gratitud y los lazos familiares. A mi alrededor, las familias se sentaban juntas en los bancos, hijos adultos con los brazos alrededor de madres y padres mayores, nietos dibujando para los abuelos. Yo me senté sola, como había hecho durante años, pero esta vez la soledad se sintió diferente, más pesada, más permanente. Le había comprado a Julian una tarjeta, no para que él me la diera, sino para dársela yo, agradeciéndole por ser mi hijo. Era algo que había hecho cada día de la madre desde que se había hecho adulto. Una pequeña tradición que nos recordaba a ambos que ser su madre era el regalo más grande que jamás había recibido. La tarjeta era sencilla, con una imagen de cerezos en flor en el frente, y dentro había escrito: «Gracias por hacerme madre. Ha sido el privilegio más grande de mi vida. Te amo siempre». Conduje hasta su bloque de apartamentos, un edificio moderno en el centro con portero y suelos de mármol en el vestíbulo, el tipo de lugar que yo nunca podría pagar, pero que le ayudé a conseguir al firmar como avalista de su alquiler cuando recién comenzaba su carrera. Había planeado invitarlo a cenar, quizás cocinar su postre favorito, pasar el día juntos como solíamos hacerlo. Pero cuando entré en el vestíbulo, lo vi de inmediato. Estaba de pie junto a los ascensores con Elena y otra pareja que no reconocí, todos vestidos elegantemente como si se dirigieran a algún lugar especial. Julian se reía de algo que el hombre había dicho, su rostro animado de una manera que no había visto en meses. Me acerqué a ellos con mi tarjeta en la mano, mi corazón latiendo rápido con nerviosa emoción. Quizás verme le recordaría todos nuestros buenos momentos juntos. Quizás este sería el momento en que nos reconectáramos. «¡Julián!», exclamé, saludando ligeramente. Se giró, y el cambio en su expresión fue instantáneo. La risa murió en su rostro, reemplazada por algo que parecía casi pánico. Miró rápidamente a sus amigos, luego de vuelta a mí, y pude verlo calculando, tratando de descubrir cómo manejar esta complicación inesperada. «Mamá», dijo fríamente, «¿qué haces aquí?». «Es el Día de la Madre», dije, sintiéndome de repente tonta por tener que explicarlo. «Te traje algo, y pensé que quizás podríamos pasar algo de tiempo juntos». El silencio que siguió fue insoportable. Elena se movió incómoda, mirando entre Julian y yo como si estuviera viendo un partido de tenis. La otra pareja intercambió miradas que claramente decían que se sentían incómodos presenciando este momento familiar. «En realidad, vamos de salida», dijo Julian, su voz adoptando ese tono educado pero distante que podría usar con una vendedora insistente. «Tenemos reservas para el brunch». «Oh», dije, tratando de ocultar mi decepción. «¿Quizás más tarde entonces?» «Podría hacer la cena». «Mamá, estoy ocupado hoy».
Quizás en otro momento. Quizás en otro momento. En el Día de la Madre. Como si pasar tiempo con su madre fuera algo que pudiera ser reprogramado como una cita con el dentista o un cambio de aceite. Elena tocó el brazo de Julian, un gesto que claramente pretendía ser de apoyo, pero se sintió como sal en una herida abierta. Aquí estaba esta mujer que conocía desde hacía 4 meses. Alguien que compartía su brunch dominical mientras su madre permanecía en un vestíbulo siendo educadamente despedida. Bueno, dije, forzando una sonrisa que sentí que podría agrietar mi cara. Solo te daré esto y te dejaré ir. Le extendí la tarjeta. Y Julian la tomó con el mismo entusiasmo que alguien podría mostrar al recibir un trozo de correo basura. No la abrió. No leyó el mensaje que me había pasado una hora elaborando. Simplemente la guardó en el bolsillo de su chaqueta como si fuera algo con lo que lidiar más tarde, cuando gente más importante no estuviera mirando. Gracias, mamá, dijo, girando ya hacia sus amigos. Te llamaré. Pero no llamó. Ni ese día, ni esa semana, ni la semana siguiente. Esperé junto al teléfono como una adolescente enamorada, revisando mis mensajes obsesivamente, preguntándome si de alguna manera me había perdido su llamada. Incluso llamé a la compañía telefónica para asegurarme de que mi servicio funcionara correctamente. 2 semanas después, me encontré con doña Pilar en el supermercado. Era una anciana dulce que siempre preguntaba por Julian. «¿Cómo está ese apuesto hijo tuyo?», preguntó mientras estábamos en la sección de frutas y verduras. «Está bien», dije automáticamente. «Lo vi en ese restaurante elegante del centro el fin de semana pasado», continuó. «Estaba con una joven encantadora y sus padres». ¿Una celebración familiar? Mis manos se quedaron quietas. Julian había llevado a Elena y a sus padres a cenar. Una cena formal, cara. Y yo no lo había sabido. Mientras esperaba que me devolviera la llamada del Día de la Madre, él estaba encantando a otra familia. «Sí», logré decir, aunque mi garganta se sentía tensa. Una celebración. Esa noche, me senté en mi salón sosteniendo la tarjeta del Día de la Madre que le había dado, la que nunca había abierto. La encontré 3 días después en mi buzón. Me la había devuelto por correo sin abrirla primero. El sobre llevaba su dirección y un sello, como si devolver el amor de su madre fuera una transacción comercial. Abrí la tarjeta y leí mis propias palabras. «Gracias por hacerme madre. Ha sido el privilegio más grande de mi vida. Te amo siempre». Pero sentada sola en esa casa, rodeada de fotos del niño que solía ser, comencé a preguntarme si ese privilegio había terminado, si el hijo que había criado se había ido, reemplazado por este extraño que veía mi amor como una vergüenza. Por primera vez desde que su padre murió, lloré hasta dormirme, no por el dolor de lo que había perdido, sino por la terrible comprensión de que quizás nunca lo había tenido en absoluto. Los meses de verano trajeron una esperanza desesperada a la que me avergüenza admitir que me aferré. Me convencí de que, si tan solo pudiera demostrar cuánto amaba a Julian, quizás podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Cuando escuché que Julian había conseguido un ascenso, decidí sorprenderlo con una cena de celebración. Pasé mi fin de semana preparando sus favoritos de la infancia: pasta casera, pan de ajo, un pastel de chocolate que me llevó 6 horas decorar. Incluso compré vino, aunque significara comer ramen el resto de la semana. Lo llamé el lunes por la noche, mi voz brillante de emoción. «Julian, me enteré de tu ascenso. Estoy tan orgullosa de ti. Me encantaría prepararte una cena de celebración este fin de semana». Hubo una larga pausa. Voces de fondo. «Mamá, no es necesario. Vamos a hacer una fiesta en casa de Elena el sábado. Sus padres vienen de Barcelona para conocer a todos. A todos. A todos excepto a mí». «Oh», dije, tratando de evitar que la decepción se notara en mi voz. «Bueno, quizás el domingo entonces. ¿Solo nosotros 2? Ya compré todos los ingredientes. Mamá, voy a estar ocupado este fin de semana. Quizás en otro momento. Quizás en otro momento». Esas 4 palabras se habían convertido en su respuesta estándar a cada invitación, cada sugerencia, cada intento que hacía de ser parte de su vida. Colgaban en el aire como una puerta que se cerraba silenciosa pero firmemente en mi cara. «Podría llevarte la cena», ofrecí,
odiando lo desesperada que sonaba, pero incapaz de detenerme. O podríamos ir a algún sitio que te guste. Yo invito. Mamá, por favor. Tengo que irme. Estoy en el trabajo. La línea se cortó, y me quedé en mi cocina rodeada de bolsas de la compra llenas de ingredientes para una celebración que nunca sucedería, sintiéndome más tonta que desde que era una adolescente rechazada por chicos que estaban fuera de mi liga. Pero no me rendí. Me apunté como voluntaria en un programa de alfabetización en el centro, pensando que tal vez si Julian me veía haciendo algo significativo, podría respetarme de nuevo. Cuando lo mencioné durante una de nuestras raras llamadas telefónicas, su respuesta fue educadamente desinteresada. Eso está bien, mamá. Eso está bien. Como si le hubiera hablado del tiempo. La coordinadora dice que tengo un verdadero don para enseñar. Insistí, desesperada por alguna señal de orgullo. Me preguntó si consideraría turnos adicionales. Bien por ti, dijo. Pero podía escucharlo tecleando, haciendo varias cosas a la vez durante nuestra conversación. El punto de ruptura llegó en agosto, en la fiesta de cumpleaños de Elena. Julian lo había mencionado de pasada. No una invitación, solo una referencia casual a planes que estaba haciendo que no me incluían. Pero yo había estado pensando en ello durante semanas, preguntándome si esta podría ser mi oportunidad de conectar con la mujer que de alguna manera se había ganado la atención y el afecto que mi propio hijo ya no parecía capaz de mostrarme. Le compré a Elena un hermoso pañuelo, algo que había visto en el escaparate de una boutique y para lo que había estado ahorrando durante más de un mes. Era de seda, con delicados estampados florales, el tipo de accesorio elegante que las jóvenes exitosas llevaban a sus trabajos de oficina y a las cenas. Lo envolví con cuidado. Escribí una tarjeta reflexiva sobre lo feliz que estaba de que Julian hubiera encontrado a alguien especial, y conduje hasta el edificio de apartamentos de Elena. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué. A través de las grandes ventanas de su apartamento del segundo piso, podía ver a gente bien vestida riendo y hablando, copas de vino atrapando la luz. El tipo de reunión sofisticada a la que había imaginado que mi hijo me invitaría eventualmente como su invitada en lugar de su vergüenza. Subí las escaleras lentamente, mi corazón latiendo rápido con nerviosa anticipación. Quizás este gesto le mostraría a Julian que yo podía encajar en su mundo, que no era la carga social que él parecía pensar que era. Quizás Elena apreciaría el esfuerzo que había hecho, y esa apreciación se reflejaría bien en mí a los ojos de Julian. Cuando Julian abrió la puerta, su rostro pasó por una serie de expresiones tan rápido que casi me las pierdo. Sorpresa, alarma, cálculo y finalmente resignación. Detrás de él pude ver a Elena acercándose, hermosa de una manera que me hizo muy consciente de mi vestido de tienda de descuento y mi maquillaje cuidado, pero amateur. Mamá, dijo Julian, sin hacerse a un lado para dejarme entrar. ¿Qué haces aquí? Le traje un regalo de cumpleaños a Elena, dije, levantando la caja cuidadosamente envuelta. Quería desearle un feliz cumpleaños en persona. El silencio que siguió pareció durar una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Pude sentir que otros invitados a la fiesta se daban cuenta de la interacción. Las conversaciones se silenciaban mientras la gente intentaba averiguar qué estaba pasando en la puerta. «¡Qué detalle tan considerado!», dijo Elena finalmente, pero su voz transmitía la misma distancia educada que Julian había dominado, el tono que la gente usa con vendedores persistentes o solicitantes no deseados. Julian todavía no me había invitado a pasar. Yo estaba en el pasillo, sosteniendo mi regalo, mientras los sonidos de la fiesta continuaban detrás de él. Música, risas, el tintineo de las copas. Era como ser una niña pegada a la ventana de una juguetería, mirando un mundo al que no se me permitía entrar. «Bueno», dije, extendiendo el regalo hacia Elena, «no quiero interrumpir su fiesta. Solo quería que tuvieras esto». Elena tomó la caja con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Muchas gracias, señora Rosa. Esto es muy amable». No sabía mi apellido. Esta mujer con la que mi hijo había estado saliendo durante meses, que asistía a celebraciones familiares y conocía a sus padres, ni siquiera sabía mi apellido.
No necesitabas venir hasta aquí, dijo Julian, y había algo en su tono que dejaba claro que esto no era gratitud por mi consideración, sino irritación por mi presunción. Quería hacerlo, dije simplemente. Espero que tengan una noche maravillosa, Elena. Feliz cumpleaños. Mientras me daba la vuelta para irme, escuché a Elena decir algo en voz baja a Julian, y su respuesta, aunque susurrada, se escuchó claramente en el pasillo. Lo siento. Ella a veces simplemente aparece. Ella a veces simplemente aparece. Como si yo fuera una gata callejera que vagaba por su porche, una molestia menor que debía ser manejada en lugar de bienvenida. Las palabras me siguieron escaleras abajo y hasta mi coche, donde me senté durante 10 minutos tratando de recomponerme antes de conducir a casa. 3 días después, encontré el pañuelo que le había regalado a Elena en una tienda de segunda mano local, todavía en su envoltorio original, con una etiqueta de precio de 15 € adjunta. La tarjeta que había escrito no estaba por ninguna parte, probablemente tirada a la basura sin ser leída. Esa noche, llamé a mi hermana María. «Rosa, cariño, suenas terrible. ¿Qué pasa?» «Creo que lo he perdido», dije, las palabras apenas un susurro. «Creo que he perdido a mi hijo». «¿Qué quieres decir?» «Ya no me quiere en su vida. Soy una vergüenza para él. Fui a la fiesta de cumpleaños de su novia para ser amable, y él actuó como si yo fuera una mujer loca que se había metido por la calle. Rosa, tú criaste a ese chico para que fuera mejor que esto. Esto no es culpa tuya. Quizás lo es», dije, expresando mi miedo más profundo. «Quizás lo amé mal. No existe tal cosa como amar mal a tu hijo», dijo María con firmeza. «Te sacrificaste por ese chico. Si él no puede apreciar eso, dice algo sobre su carácter, no sobre el tuyo». Pero no podía quitarme la sensación de que, en algún momento del camino, había fallado, que la mujer que había criado a Julian con tanto amor se había convertido de alguna manera en alguien que a él le daba vergüenza reconocer. Septiembre llegó con un aire fresco que solía llenarme de esperanza, pero ese año se sintió como una cuenta regresiva hacia algo que no podía nombrar. Había dejado de llamar a Julian a menos que fuera absolutamente necesario. Dejé de pretender que sus respuestas frías eran evidencia de una relación por la que valía la pena luchar. Cuando mi teléfono sonó con su número un jueves por la noche, mi primer pensamiento fue que algo terrible había pasado. «Mamá», dijo, su tono profesional, «necesito hablar contigo de algo». Mi corazón dio un salto de patética esperanza. Quizás este era el momento en que se había dado cuenta de lo cruel que había sido. «Claro, cariño». «¿Qué es?» «Me caso». Las palabras me golpearon como un golpe físico, no porque me opusiera a que se casara con Elena, sino por la forma en que me lo estaba diciendo, como informando a una conocida lejana de una decisión de negocios. «Oh», logré decir. «Eso es maravilloso, Julian». «¿Cuándo?» «El 15 de diciembre. Vamos a hacer una ceremonia pequeña en el club de campo de la familia de Elena». Ceremonia pequeña. En el club de campo de su familia. El subtexto era claro. Este era el evento de su familia, planeado en su mundo, donde yo no encajaría y no sería particularmente bienvenida. «Estoy tan feliz por los dos», dije, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí. «¿Puedo ayudar con algo?» «Podría...» «Mamá, de hecho de eso quería hablarte». Su voz adoptó ese tono cauteloso de nuevo, el que usaba cuando estaba a punto de dar noticias que sabía que no me gustarían. «La boda va a ser muy íntima, solo la familia más cercana, los padres de Elena, su hermana, mis padrinos de boda, lista de invitados muy pequeña». Esperé a que explicara dónde encajaba yo en esta familia cercana, a que me dijera qué papel jugaría su madre en el día más importante de su vida. Pero el silencio se alargó hasta que me di cuenta con creciente horror de que no me estaban pidiendo que participara, sino que me estaban diciendo por qué estaba excluida. «Julian», dije con cuidado, «soy tu madre, soy tu familia cercana. Lo sé, mamá, pero tienes que entender que este es el día de Elena. Su familia está pagando por todo, y tienen ideas específicas sobre cómo quieren que sean las cosas. Va a ser muy formal, muy refinado. A Elena le preocupa que tener demasiada gente allí lo haga sentir menos especial. Demasiada gente. Como si la mujer que le había dado a luz
Lo había criado. Se había sacrificado por él fuera solo otro cuerpo ocupando espacio en su boda. ¿Entonces no estoy invitada a la boda de mi propio hijo? La pregunta salió apenas como un susurro. Por supuesto que estás invitada a la recepción, dijo rápidamente, como si esto fuera un compromiso generoso. Va a haber una fiesta más grande después, más informal. Estarás más cómoda allí de todos modos. Más cómoda. Me estaba diciendo que estaría más cómoda excluida del momento sagrado en que él prometía su vida a otra persona, relegada a la fiesta informal posterior donde mi presencia no lo avergonzaría frente a la refinada familia de Elena. Julian, por favor, dije, y escuché mi voz quebrarse de una manera que odié lo desesperada que sonaba. Soñé con este día desde el momento en que naciste. He estado ahorrando dinero durante años para ayudar a pagar tu boda. Compré un vestido. Mamá, no necesitamos tu dinero, interrumpió. Y había algo casi irritado en su voz, como si mi oferta fuera insultante en lugar de generosa. La familia de Elena tiene todo cubierto. No tienes que preocuparte por los gastos. No tienes que preocuparte. Como si el dinero fuera la única razón por la que una madre querría estar involucrada en la boda de su hijo. Como si mis décadas de sueños y esperanzas y planificación cuidadosa pudieran ser desestimadas con un movimiento de su mano. Esto no es sobre dinero, Julian. Esto es sobre ser tu madre. Esto es sobre ser parte del día más importante de tu vida. Mamá, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Estoy tratando de incluirte de una manera que funcione para todos. La recepción será divertida. La disfrutarás más que sentarte en una ceremonia formal de todos modos. Estaba reescribiendo mis sentimientos por mí, decidiendo lo que disfrutaría y lo que no, manejando mis expectativas como si fuera una clienta difícil en lugar de la mujer que lo había amado más tiempo que nadie en el mundo. Esa noche, me senté en mi salón sosteniendo el vestido que había comprado para su boda. Un simple vestido azul marino que me había costado 2 semanas de dinero para comestibles, pero que me hacía sentir elegante y apropiada como madre del novio. Había imaginado caminar por el pasillo, quizás del brazo de Julian, tomando mi lugar en la primera fila mientras se casaba con la mujer que amaba. En cambio, estaría mirando desde el aparcamiento. Si tenía la suerte de vislumbrar algo a través de las ventanas del club de campo, llamé a mi hermana María, algo que había estado haciendo más a menudo a medida que mi aislamiento se profundizaba. Me desinvitó de su propia boda. Dije sin preámbulos cuando contestó. ¿Qué quieres decir con desinvitó? Eres su madre. Aparentemente no soy suficiente familia cercana para la ceremonia. La familia de Elena está pagando, y quieren que sea refinado. Estoy invitada a la recepción después, como un pariente lejano que tienen que incluir por cortesía. María se quedó callada tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Cuando habló, su voz estaba tensa de ira. Rosa, ese chico ha perdido la cabeza. No me importa lo que quiera la familia de Elena. Eres su madre. Deberías estar en primera fila, no prohibida en la ceremonia como un pariente vergonzoso. Quizás tienen razón, dije, y me di cuenta de que estaba llorando sin haber notado cuándo habían comenzado las lágrimas. Quizás no pertenezco a su mundo. Quizás Julian se avergüenza de mí, y tiene razón en estarlo. Para ahora mismo, dijo María con firmeza, tú criaste a un hijo que es exitoso, educado, decente, o al menos lo era antes de empezar a actuar así. Hiciste todo bien, Rosa. Si él está demasiado ciego para ver eso, es su pérdida. Pero no se sentía como su pérdida. Se sentía como la mía. Completamente, devastadoramente mía. La invitación de boda llegó 2 semanas después. La confirmación final de mi exilio. Cartulina gruesa, letra elegante, el escudo de armas de la familia de Elena grabado en relieve en la parte superior. Dirigida a Rosa Morrison, sin designación de invitado, sin reconocimiento de que la madre del novio pudiera necesitar apoyo. La invitación era solo para la recepción, a partir de las 7 de la tarde, 3 horas después de la ceremonia que yo no presenciaría. Incluso la invitación de boda de mi propio hijo me recordó mi estado secundario. Confirmé que asistiría, aunque cada fibra quería negarse. Pero este era mi hijo. 2 días antes de la boda,
Julian volvió a llamar. Mamá, la recepción es en la finca El Mirador, a unos 20 minutos de la iglesia. Deberías llegar alrededor de las 7:30. 7:30. No las 7 cuando comenzaba, sino las 7:30, asegurándose de que llegaría después de las fotos familiares y los momentos especiales. Julian, dije, reuniendo el valor que me quedaba. Necesito que sepas algo. Puede que no entienda por qué me has apartado, pero te amo. Siempre te he amado. Eso nunca cambiará. El silencio se alargó para siempre. Lo sé, mamá, dijo finalmente, su voz casi suave por un momento. Te veo en la recepción. Pero todavía tenía algo que olvidaron. Algo que no podían quitarme. Algo que había estado creciendo silenciosamente mientras mi mundo se desmoronaba. Simplemente no sabía todavía cuánto cambiaría ese algo todo. La noche después del anuncio de la boda de Julian, no pude dormir. Me encontré en mi pequeña oficina en casa, rodeada de cajas viejas que había evitado durante años. Algo me estaba tirando hacia el pasado, hacia recuerdos que había enterrado bajo mi actual desengaño. En la parte de atrás del armario, encontré la caja etiquetada como Papeles de Miguel, con mi propia letra de hace 26 años. Los documentos de mi marido, sus sueños, sus planes para nuestro futuro que la muerte había truncado cuando Julian solo tenía 4 años. Miguel había sido un soñador, siempre hablando de inversiones que yo había descartado como fantasías poco prácticas. Mientras yo me centraba en las necesidades inmediatas, comestibles, alquiler, ropa de Julian, Miguel pasaba las noches leyendo revistas financieras y esbozando planes de negocios. Solía burlarme de sus esquemas para hacerse rico rápido. Dentro de la caja había documentos que nunca había entendido, certificados de acciones, extractos de inversión que no significaban nada para mí cuando era una viuda tratando de mantener a flote a mi familia. Había notas con la letra de Miguel sobre fondos de energía renovable y acciones de tecnología emergente. En ese momento, estos parecían lujos caros cuando necesitaba comprar pañales. Pero había algo más. Una carta dirigida a mí con la letra de Miguel, sellada y marcada como «Para Rosa». Abrir si no estoy aquí para explicar. Mis manos temblaron mientras la abría. La carta estaba fechada 2 meses antes del ataque al corazón de Miguel. «Mi queridísima Rosa», comenzaba. «Si estás leyendo esto, es que me he ido y probablemente estás abrumada. Sé que piensas que mis inversiones son sueños tontos, pero estaba construyendo algo para el futuro de nuestra familia. He estado poniendo pequeñas cantidades en cuentas que crecerán con el tiempo. Solo $20 o $30 cada mes de las horas extra. Los números de cuenta están en esta caja. Prométeme que no tocarás este dinero a menos que sea absolutamente necesario. Deja que crezca. En 20 años, esto podría darte seguridad real, suficiente para vivir con dignidad. Os amo a ti y a Julian más que a mi propia vida. Por favor, no dejes que el dolor te haga olvidar soñar. Eres más fuerte de lo que crees, mi amor. Vales más de lo que piensas. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras calaran por completo. Miguel había estado invirtiendo para nuestro futuro, apartando dinero del que yo nunca supe, construyendo algo que había estado creciendo silenciosamente durante 26 años, mientras yo luchaba para llegar a fin de mes. A la mañana siguiente, llevé los documentos al banco. El joven asesor financiero que me ayudó se mostró cada vez más sorprendido, mientras revisábamos cuenta tras cuenta. El fondo de energía renovable en el que Miguel había puesto $50 cada mes se había dividido varias veces y ahora valía más de $40,000. Las acciones de tecnología que había comprado cuando las empresas todavía se consideraban inversiones arriesgadas se habían multiplicado más allá de lo que yo podría haber imaginado. Señora Morrison, dijo el asesor ajustándose las gafas, el valor total de su cartera es de aproximadamente $437,000. Lo miré fijamente, segura de haber escuchado mal. ¿Perdón, qué? $437,000. Su marido fue bastante clarividente en sus elecciones de inversión. Estas compañías han tenido un rendimiento excepcionalmente bueno durante el último cuarto de siglo. $400,000.
Más dinero del que había ganado en toda mi vida laboral. Más dinero del que Julian ganaba en 3 años en su trabajo de finanzas. Dinero que había estado creciendo en silencio mientras servía a clientes en el supermercado, mientras me preocupaba por el alquiler y los servicios, mientras mi hijo me trataba como una carga. Me senté en mi coche en el aparcamiento del banco durante 1 hora, sosteniendo el extracto de la cartera y tratando de procesar lo que esto significaba. Yo no era la mujer pobre y desesperada que Julian veía cuando me miraba. Yo no era el caso de caridad que la familia de Elena necesitaba excluir de su celebración refinada. Yo era una mujer con opciones, con recursos, con el poder de tomar decisiones en lugar de simplemente soportar lo que la vida me ofreciera. Por primera vez en meses, sentí algo más que dolor o desesperación. No era alegría, todavía no, pero era posibilidad. Era el silencioso despertar de una fuerza que había olvidado que poseía. Durante las siguientes semanas, comencé a observar mi vida con nuevos ojos. Empecé a investigar, como solía hacer Miguel. Leí sobre inversiones y fundaciones benéficas, sobre mujeres de mi edad que habían comenzado nuevos capítulos después de la pérdida y la decepción. Aprendí sobre organizaciones que ayudaban a personas mayores abandonadas. La boda de Julian aún era en 2 semanas, pero algo fundamental había cambiado. No iba como la madre desesperada rogando por migajas de atención. Iba como Rosa Morrison, una mujer que había criado a un hijo exitoso a través del sacrificio, que había descubierto que poseía recursos y fuerza que nunca había sabido que tenía. Compré un vestido nuevo, no de la tienda de descuento, sino de una boutique donde la vendedora me trató con un respeto que había olvidado que merecía. El vestido era elegante, de color verde oscuro, resaltando mis ojos de una manera que me recordaba que todavía era digna de admiración. Hice llamadas a abogados para establecer una fundación benéfica. Investigué propiedades en mejores barrios. Busqué centros comunitarios que necesitaban financiación, organizaciones que servían a mujeres como yo que habían sido descartadas por hijos ingratos. La mujer que Julian vería en su recepción seguiría siendo su madre. Todavía lo amaría, pero ya no sería la mujer que mendigaba su aprobación o se disculpaba por existir. Sería alguien completamente diferente. Alguien a quien nunca se había molestado en conocer. Alguien cuya fuerza no tenía nada que ver con su opinión sobre ella. No era venganza. Era decisión. 2 días antes de la boda, llamé al bufete de abogados con el que había estado trabajando para establecer la Fundación Rosa Morrison para mayores abandonados. El papeleo estaba casi completo. La financiación inicial asegurada de las inversiones de Miguel. Mi abogada, una mujer amable de unos 50 años que había escuchado mi historia sin juzgar, me aseguró que todo estaría finalizado dentro de la semana. Señora Morrison, dijo, en 20 años de práctica, rara vez he visto a alguien transformar su dolor en algo tan constructivo. Su fundación va a cambiar vidas. Esa noche, me miré en el espejo usando el vestido verde que había comprado para la recepción de Julian. La mujer que me devolvía la mirada era familiar pero cambiada, como una fotografía que había sido sacada de la sombra y puesta a la luz adecuada. Seguía siendo Rosa Morrison. Seguía siendo la madre de Julian. Seguía siendo la viuda que había luchado durante tantos años. Pero ahora también era algo más. Algo que Julian nunca había visto y que aún no entendía que había perdido la oportunidad de conocer. Pensé en la carta de Miguel, en su creencia de que yo era más fuerte de lo que creía, que valía más de lo que pensaba. Durante 26 años, había llevado su fe en mí sin entender lo que significaba. Ahora, por fin, estaba empezando a verme a través de sus ojos en lugar de a través de la decepción de Julian. Mañana, asistiría a la recepción de boda de mi hijo. Sonreiría educadamente a la familia de Elena, felicitaría a la feliz pareja y me comportaría con la dignidad que nadie podía quitarme, independientemente de cómo eligieran tratarme. Pero también estaría dando los primeros pasos hacia una vida que me pertenecía por completo. Una vida construida sobre los sueños de Miguel y mi propia fuerza redescubierta. Una vida donde mi valor no estaba determinado por la opinión de mi hijo sobre mí o el juicio de cualquier otra persona sobre mis circunstancias.
La mañana de la boda de Julian amaneció gris y lloviznando. El tipo de clima que solía ponerme melancólica pero que ahora parecía apropiado. Me desperté temprano, no por ansiedad sino por anticipación. Por primera vez en meses, sabía exactamente quién era y lo que valía. Pasé la mañana haciendo los arreglos finales que Julian no sabría hasta más tarde. Firmé los últimos documentos para la Fundación Rosa Morrison, estableciéndola oficialmente con una dotación inicial de $100,000 de las inversiones de Miguel. La fundación está oficialmente operativa a partir de hoy, me dijo mi abogada. Las primeras subvenciones se podrán distribuir tan pronto como la próxima semana. La próxima semana. Para entonces, todo sería diferente. También llamé a la finca El Mirador, donde se celebraría la recepción de Julian. Soy Rosa Morrison, le dije a la coordinadora de eventos. Soy la madre del novio, y quería hablar sobre la disposición de los asientos para esta noche. Oh, sí, señora Morrison. La tenemos en la mesa 12, cerca del fondo. Mesa 12. Cerca del fondo. Por supuesto. Me gustaría hacer un cambio, si es posible, dije con calma. Y también me gustaría preguntar sobre cómo hacer una donación a su programa de caridad infantil. El tono de la coordinadora cambió inmediatamente, volviéndose cálido y atento. Eso es maravillosamente generoso. Sería un honor para nosotros hablar de eso con usted. Quizás podríamos hacer arreglos para que se siente más cerca de la mesa familiar. Estoy segura de que ha habido algún descuido. Un descuido. ¡Qué diplomática! Eso sería encantador, dije. Estaré encantada de discutir los detalles de la donación cuando llegue esta noche. Pasé la tarde arreglándome con un cuidado que no había tenido en años. No para impresionar a nadie, sino porque me estaba vistiendo para la mujer en la que me había convertido. Me peinaron profesionalmente, donde la estilista comentó lo hermosos que se veían mis reflejos plateados. Tiene una estructura ósea preciosa, dijo. Debería llevar el pelo más retirado de la cara a menudo. Es muy elegante. Elegante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me llamó elegante? Me maquillé con cuidado. Me puse el vestido verde que había costado más de lo que solía gastar en ropa en 6 meses. Y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era Rosa Morrison, pero también era alguien nueva, alguien que conocía su valor, alguien que nunca más se disculparía por ocupar espacio en el mundo. A las 6:45 conduje hasta la finca El Mirador, no a las 7:30 como Julian había sugerido, sino lo suficientemente temprano para hacer notar mi presencia en mis propios términos. El aparcacoches que tomó mis llaves me trató con la misma deferencia que mostró a los otros invitados bien vestidos, y por un momento casi me reí de lo diferente que respondía la gente cuando te comportabas como alguien que pertenecía a ese lugar. La coordinadora de eventos, una mujer elegante de unos 40 años, me recibió en el vestíbulo con una cálida sonrisa y un reconocimiento inmediato. Señora Morrison, qué maravilloso conocerla en persona. He hecho arreglos para que se siente en la mesa 3, mucho más cerca de la familia. Y tengo la información sobre nuestros programas infantiles si desea revisarla. Mesa 3. Una mejora significativa de la mesa 12 cerca del fondo. Muchas gracias, dije, aceptando el folleto satinado sobre su trabajo benéfico. Esto parece exactamente el tipo de programa que me gustaría apoyar. ¿Podríamos decir una donación de $10,000 para empezar? Sus ojos se abrieron ligeramente. Eso es increíblemente generoso, señora Morrison. Muchísimas gracias. $10,000. Más dinero del que Julian probablemente pensó que yo había visto alguna vez a la vez, donado tan casualmente como yo podría haber dejado una propina por un café. Entré en el salón de la recepción y asimilé la escena que Julian y Elena habían creado. Era hermoso. Elegantes arreglos florales, iluminación suave, mesas redondas cubiertas con mantelería color crema. Los invitados eran exactamente lo que había esperado. Jóvenes profesionales, parejas mayores que eran claramente amigos de los padres de Elena, todos vestidos con lujo discreto. Reconocí a Elena de inmediato, radiante en su vestido de recepción. Julian estaba a su lado con un smoking perfectamente cortado, aceptando felicitaciones con facilidad practicada. Y entonces Julian me vio.
Vi cómo su rostro cambiaba al darse cuenta no solo de que estaba allí, sino de mi aspecto. El vestido caro, el peinado profesional, la forma en que me comportaba. Por un momento, vi confusión parpadear en sus rasgos, como si estuviera tratando de reconciliar esta versión de su madre con la mujer que luchaba y que él había estado ignorando. «Mamá», dijo mientras me acercaba, su voz cuidadosamente neutra. «Estás elegante, elegante». Una palabra tan pequeña, pero escuché la sorpresa oculta debajo. «Gracias, cariño», dije, inclinándome para besar su mejilla de la manera en que lo hacen las madres en eventos formales. «Felicidades. Ambos están absolutamente preciosos». Elena me sonrió con más calidez de la que me había mostrado antes, aunque sospeché que tenía más que ver con mi apariencia mejorada que con cualquier cambio genuino en su corazón. «Señora Morrison, muchísimas gracias por venir. Ese vestido es deslumbrante». «Gracias, querida. Y por favor, llámame Rosa». Pasé la hora del cóctel moviéndome por la sala con tranquila confianza, manteniendo una conversación agradable con otros invitados, aceptando cumplidos sobre mi apariencia y viendo a Julian observarme desde el otro lado de la sala. Cada pocos minutos lo pillaba mirándome en mi dirección, un pequeño ceño fruncido arrugando su frente como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no sabía que existía. Durante la cena, me sentaron en una mesa con el tío y la tía de Elena, una pareja de unos 60 años que poseía varios restaurantes exitosos. Estaban interesados en mi trabajo de fundación e impresionados por mi conocimiento de las estrategias de donaciones benéficas que había estado investigando durante semanas. «Es tan refrescante conocer a alguien que aborda la filantropía con tanta consideración», comentó la tía de Elena. «Demasiada gente simplemente extiende cheques sin comprender realmente el impacto que están generando». «Bueno», dije, cortando mi salmón perfectamente preparado. «Creo que cuando has sido bendecida con recursos, tienes la responsabilidad de usarlos sabiamente, especialmente para las personas que no han tenido las mismas ventajas». Personas que no han tenido las mismas ventajas. Como yo, hace solo unos meses, cuando pensaba que era pobre, impotente y dependiente de las migajas de afecto de mi hijo. Después de la cena, mientras la noche se acercaba a su conclusión, Julian se acercó a mi mesa. Su expresión estaba cuidadosamente controlada, pero pude ver preguntas gestándose detrás de su educada sonrisa. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento en privado?» «Por supuesto, cariño». Salimos a una tranquila terraza con vistas a los jardines de la finca, lejos de la música y la risa de la recepción. Julian me miró bajo la suave iluminación exterior, y pude verlo luchando por entender algo que no terminaba de tener sentido para él. «Mamá, tengo que preguntar, ¿cómo pudiste pagar ese vestido? Y el pelo, el maquillaje, todo se ve tan...». Dejó la frase en el aire, incapaz de terminar el pensamiento con educación. «¿Caro?», ofrecí con amabilidad. «Es que pensé que tenías problemas económicos. Siempre parecías estar preocupada por el dinero». Le sonreí, la clase de sonrisa suave que una madre le da a un niño que acaba de darse cuenta de algo importante, pero que aún no ha descubierto lo que significa. «Oh, Julian», dije suavemente, «hay tanto sobre mí que nunca te molestaste en aprender». Esa frase colgó en el aire entre nosotros como un desafío que Julian no estaba preparado para enfrentar. Pude verlo procesando mis palabras, tratando de entender qué había cambiado. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz con genuina curiosidad mezclada con preocupación. Le sonreí, la misma sonrisa suave que le había dado cuando era pequeño y hacía preguntas complejas. «Julian, ¿recuerdas el sueño de tu padre sobre invertir? ¿Cómo solías poner los ojos en blanco cuando hablaba de sus esquemas?» Su rostro cambió ligeramente. «Mamá, este no es realmente el momento. Esas viejas ideas». Interrumpí suavemente. «Han estado creciendo en silencio durante 26 años. Tu padre estaba guardando pequeñas cantidades cada mes, invirtiendo en compañías que él creía que cambiarían el mundo. Apple, Microsoft, Tesla, fondos de energía solar». La expresión de Julian pasó de la impaciencia a la confusión. «Mamá, ¿qué estás diciendo?».
Estoy diciendo que mientras te avergonzabas de tu pobre madre que trabaja en un supermercado, esa pobre madre ha estado sentada sobre casi $500,000 en inversiones que ni siquiera sabía que existían hasta el mes pasado. El color se drenó de su rostro. $500,000. $437,000 para ser exactos. Ya he usado parte de eso para establecer una fundación para personas mayores cuyas familias los han abandonado. La Fundación Rosa Morrison. Estaremos ayudando a mujeres como yo que han sido descartadas por hijos ingratos. La boca de Julian se abrió y cerró sin sonido. Detrás de nosotros podía escuchar la recepción continuando. Risas, música, celebración. ¿Tuviste dinero todo este tiempo?, preguntó finalmente. Tuve dinero del que no sabía mientras tú me tratabas como un caso de caridad, corregí suavemente. Mientras me excluías de tu vida porque te avergonzaba. Mientras le decías a tu novia que a veces simplemente aparezco como una gata callejera. Parecía avergonzado, pero la vergüenza fue reemplazada rápidamente por una mirada calculadora. La expresión que usaba cuando intentaba voltear una situación a su favor. Mamá, si me hubieras hablado del dinero, las cosas habrían sido diferentes. ¿Lo habrían sido?, pregunté. ¿De repente me habrías respetado porque tenía un saldo bancario que aprobabas? ¿Habrías estado orgulloso de presentarme a la familia de Elena si hubieras sabido que podía pagar un vestido de diseñador? Eso no es justo, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Justo? Me reí, y no había humor en ello. Julian, me desinvitaste de tu ceremonia de boda, porque a la familia de tu nueva esposa podría parecerle vergonzoso. Pasaste meses tratándome como una carga, como una obligación de la que no podías esperar a deshacerte. ¿Y ahora quieres hablar de lo que es justo? Estaba tratando de protegerte, dijo desesperadamente. La familia de Elena puede ser crítica. Pensé que estarías más cómoda. ¿Pensaste que estaría más cómoda siendo excluida del día más importante de la vida de mi hijo? Mi voz se mantuvo tranquila, pero pude sentir 26 años de dolor reprimido afilando cada palabra. ¿Pensaste que estaría más cómoda sentada en el aparcamiento mientras mi único hijo se casaba? Julian miró de vuelta hacia la recepción, donde Elena probablemente se preguntaba a dónde había desaparecido su nuevo marido, donde su familia disfrutaba de la celebración que habían pagado y controlado por completo. Mamá, por favor, este es mi día de boda. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Tu día de boda, repetí. Sí, lo es. El día que elegiste excluir a tu madre de la ceremonia porque podría avergonzarte frente a la gente adecuada. El día que decidiste que el amor no era tan importante como las apariencias. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre con el nombre de Julian escrito en él. Te traje algo, dije. Un regalo de bodas. Tomó el sobre con dedos temblorosos. Dentro había un cheque por $25,000 y una nota que leyó en voz alta. Para mi hijo Julian, en su día de boda. Esto representa cada euro que habría gastado en una celebración de boda para un hijo que estuviera orgulloso de llamarme madre. Dado que esa celebración nunca sucederá, quizás puedas usarlo para tu luna de miel. Con amor, de la madre a la que te avergonzaba sentar en la mesa familiar. Julian se quedó mirando el cheque, y vi cómo todo el peso de lo que había perdido comenzaba a golpearle. No solo el dinero, sino la comprensión de lo que había tirado por la borda. «Mamá, yo...» comenzó, pero levanté la mano. Ese cheque representa solo un regalo que te habría dado si me hubieras permitido ser parte de tu vida como tu madre en lugar de tratarme como una vergüenza. La fundación que he establecido ayudará a mujeres cuyos hijos las han abandonado, pero también servirá como recordatorio de cómo debería ser una verdadera familia. Me acerqué a él. Te crié para que fueras mejor que esto, Julian. Trabajé en 2 sitios para pagarte la universidad. Vendí las joyas de mi abuela por tus libros de texto. Lo sacrifiqué todo para darte oportunidades que yo nunca tuve. Y en el momento en que alcanzaste el éxito, decidiste que yo ya no era lo suficientemente buena para compartirlo contigo. Nunca dije que no fueras lo suficientemente buena, protestó débilmente. No tenías que decirlo. Lo demostraste cada vez que me excluiste de tu vida, cada vez que trataste mi amor como una carga. Desde dentro, pude escuchar que comenzaba el último baile. Pronto los invitados se irían,
Y esta conversación se convertiría en parte de los recuerdos de boda de Julian para siempre. El dinero cambia las cosas, ¿verdad? Pregunté en voz baja. Saber que tu pobre y vergonzosa madre es en realidad financieramente independiente. Saber que mientras la tratabas como un caso de caridad, ella estaba creando una fundación para ayudar a otras mujeres abandonadas. El rostro de Julian se desmoronó. Mamá, lo siento muchísimo. No sé cómo arreglar esto. Le toqué la mejilla suavemente. La fundación se inaugura oficialmente la próxima semana. Daré una gala en el Hotel Ritz de Madrid, el viernes a las 7 de la tarde. Etiqueta rigurosa. Toda la gente que crees que es tan importante estará allí. Concejales del ayuntamiento. Líderes empresariales. La esperanza brilló en sus ojos. Ambos serán bienvenidos a asistir. Continué. Si quieren ver lo que su madre ha construido mientras decidían que ella no merecía su tiempo. Pero Julian, no seré la misma mujer que mendigaba tu atención. Si quieres ser parte de mi vida en el futuro, será porque has decidido que vale la pena conocerme. No porque de repente has descubierto que tengo valor. Dejé a Julian parado en esa terraza sosteniendo el cheque, con el rostro pálido por la comprensión de lo que había perdido. No miré hacia atrás mientras caminaba por el salón de la recepción, asintiendo educadamente a los invitados que me sonreían con un respeto recién descubierto. Elena se me acercó cerca de la salida, su expresión cuidadosamente neutral pero curiosa. Señora Morrison, muchísimas gracias por venir esta noche, dijo con genuina calidez por primera vez. Fue increíblemente generoso de su parte donar al programa infantil de la finca. Fue un placer, querida. Respondí. Creo en apoyar causas que ayudan a personas que necesitan defensores. Espero que nos veamos más ahora que Julian y yo estamos casados. Le sonreí. Eso dependerá enteramente de Julian, pero sospecho que ambos aprenderán bastante sobre mí en las próximas semanas. El camino a casa fue tranquilo de una manera que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que Julian había comenzado a apartarme, me sentí completa. La semana siguiente transcurrió en un borrón de actividad. La Fundación Rosa Morrison se inauguró oficialmente y la respuesta fue abrumadora. Las noticias locales querían entrevistas. La oficina del alcalde llamó para hablar de colaboraciones. Otros filántropos se acercaron para colaborar. Señora Morrison, dijo la doctora Carmen Pérez, directora de Servicios Municipales para la Tercera Edad, durante nuestro almuerzo del miércoles. Su fundación está abordando una crisis que demasiada gente ignora. Los hijos adultos que abandonan a sus padres mayores crean una epidemia silenciosa de aislamiento. Tengo experiencia personal con esa crisis. Dije, es notable lo invisible que puedes volverte para tu propia familia cuando ya no te consideran útil. Para el jueves, todavía no había tenido noticias de Julian. Una parte de mí había esperado que llamara de inmediato. Pero este silencio era probablemente lo mejor. Si iba a reconstruir nuestra relación, tenía que ser genuino. La noche del viernes llegó con un aire fresco de otoño que hacía que todo se sintiera posible. El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid había sido transformado para la gala de lanzamiento de la fundación. Empresas locales habían donado flores, catering y entretenimiento. La lista de invitados incluía concejales del ayuntamiento, líderes empresariales y exactamente la clase de figuras de la sociedad que Elena encontraría impresionantes. Llevaba un vestido azul noche que había comprado específicamente para esta noche, elegante y apropiado para una mujer que organizaba su propio evento benéfico. Me peinaron profesionalmente, mi maquillaje era impecable, y cuando me miré en el espejo, vi a alguien que pertenecía a este mundo no porque la hubieran invitado, sino porque había creado su propio lugar en él. El salón se llenó constantemente a medida que se acercaban las 7. Me moví entre la multitud con tranquila confianza, saludando a los invitados, discutiendo la misión de la fundación, aceptando felicitaciones y donaciones, con la gracia de alguien que finalmente había aprendido su propio valor. «¡Rosa!», exclamó Margarita López, una mujer que conocía de la parroquia desde hacía años, pero que nunca me había prestado atención cuando yo solo era la cajera del supermercado. «Esto es absolutamente maravilloso. No tenía idea de que estuvieras involucrada en la filantropía. Es un desarrollo reciente».
dije con una sonrisa. A veces la vida te da oportunidades que nunca esperaste. A las 7:30, mientras hablaba con el alcalde sobre iniciativas de vivienda, los vi entrar en el salón de baile. Julian llevaba el mismo smoking de su recepción de boda, luciendo apuesto pero inseguro mientras escaneaba la sala. Elena estaba a su lado con un impresionante vestido de cóctel, su expresión curiosa y asombrada al asimilar el elegante evento y la distinguida lista de invitados. Se quedaron cerca de la entrada durante varios minutos, claramente inseguros de cómo navegar esta versión de mí, la versión que inspiraba respeto en personas importantes, que organizaba eventos en salones de baile, que se movía por la alta sociedad con naturalidad. Continué mi conversación con el alcalde, pero observé cómo Julian y Elena se dirigían gradualmente hacia mí a través de la multitud. Otros invitados los detenían en el camino, se presentaban, preguntaban cómo me conocían. Vi cómo el rostro de Julian cambiaba al darse cuenta de que esta gente ya me conocía, ya me respetaba, ya me consideraba alguien que valía la pena conocer. «Mamá», dijo Julian cuando me alcanzó, su voz cuidadosamente respetuosa. «Esto es increíble. No tenía idea de que conocieras a tanta gente. Hay mucho que no sabes sobre mí», respondí suavemente. «Pero me alegra que hayan venido esta noche». Cuando me dirigí a la multitud de 200 invitados, sentí una tranquila confianza que habría parecido imposible meses antes. «Buenas noches, y gracias a todos por estar aquí», comencé, mirando a los rostros reunidos para apoyar la fundación. La Fundación Rosa Morrison nació de un simple reconocimiento, que el valor de una persona no está determinado por cómo otros eligen valorarla, que la dignidad no es algo que pueda ser dado o quitado por familiares que deciden que ya no es conveniente amar. Hice una pausa, dejando que mis ojos encontraran a Julian entre la multitud. Estaba escuchando con atención, su rostro serio y concentrado. Demasiadas mujeres de mi edad han sido descartadas por hijos que las ven como cargas en lugar de bendiciones, que han olvidado que el amor no es condicional a la conveniencia, y que las obligaciones familiares no desaparecen cuando se vuelven incómodas. La multitud estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Esta fundación existe para recordar a estas mujeres y a sus familias que el valor no se mide por saldos bancarios o estatus social. Se mide por el amor que hemos dado, los sacrificios que hemos hecho y la fuerza que hemos demostrado al criar a los hijos que a veces se olvidan de valorarnos. Cuando terminé de hablar, el aplauso fue atronador. La gente se puso de pie, se me acercó con donaciones y ofertas de voluntariado, compartió sus propias historias de abandono familiar y reconciliación. Julian y Elena se quedaron hasta el final, observando cómo aceptaba felicitaciones de líderes comunitarios. «Mamá», dijo Julian finalmente, su voz más suave, más genuina. «Te debo una disculpa mucho más grande que cualquier cosa que pueda decir esta noche». «Sí», acepté simplemente. «La debes. No sé cómo recuperar el derecho a llamarte mi madre después de la forma en que te he tratado. Julian, siempre seré tu madre. Pero el que puedas tener una madre que confíe en ti, que te incluya en su vida, eso es algo que tendrás que recuperar». Elena dio un paso adelante. «Rosa, no tenía idea de cómo te había estado tratando Julian. Si lo hubiera sabido, habría insistido en que fueras parte de nuestra ceremonia de boda. Espero que mientras construyen su matrimonio, recuerden que las relaciones familiares requieren cuidado, especialmente cuando son difíciles». «Me gustaría involucrarme con la fundación», dijo Julian en voz baja. «Si me aceptas. No para compensar lo que he hecho, sino porque quiero aprender a ser el hijo de una mujer que por fin estoy empezando a entender». Le sonreí, la primera sonrisa genuinamente cálida que le daba en meses. La fundación siempre necesita voluntarios, especialmente aquellos que entienden lo que es dar por sentado a las personas que te aman. 3 meses después, Julian organizó una cena para presentar a sus amigos a su madre, la filántropa que dirigía la fundación que estaba cambiando vidas en toda la ciudad. «Esta es mi madre, Rosa Morrison», dijo con un orgullo que no le había escuchado desde que era niño. «Está haciendo un trabajo increíble ayudando a las familias a reconstruir relaciones dañadas por la negligencia». Esa noche, conduciendo a casa a mi hermoso y nuevo apartamento,
Pensé en la carta de Miguel y su fe en que yo era más fuerte de lo que creía, que valía más de lo que pensaba. Tenía razón, pero me había tomado perder todo lo que creía que importaba para descubrir todo lo que realmente importaba. Aprendí que a veces, el regalo más grande que puedes darle a alguien es dejar de aceptar menos de lo que mereces. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a dejar que otros traten tu amor como si no valiera nada. Al final, no me vengué de mi hijo. Obtuve algo mucho mejor. Me recuperé a mí misma.